Para comenzar, primero les voy a platicar un poquito de mi persona. Yo soy Fernanda Ana Valdez Hernández, estudio Turismo Sustentable y Gestión Hotelera pues en la Universidad del Caribe y voy a platicarles un poquito sobre mi materia de negociación contractual de la unidad 1 con el profesor Ismael. Estoy en séptimo semestre y es una materia totalmente interesante con temas que tienen que descubrir. Vamos a verlos. Es por ello que nos vamos a adentrar en el tema de qué es el derecho, ya que es el tema principal de esta materia y de esta primera unidad. Les voy a ir explicando un poquito, tema por tema, y es por ello que les pregunto qué es el derecho. Pues el derecho es un conjunto de normas que imponen deberes a los seres humanos, pero no solo sirven para imponer ciertos deberes, también son normas que confieren cierto tipo de facultades que van a establecer pues la convivencia entre la sociedad, más que nada. De aquí se desarrolla la Carta Magna y aquí vamos a ver qué es la Carta Magna. La Carta Magna es un documento histórico que se volvió fundamental en la historia del derecho y de la política también. Esta es conocida como la Carta Magna y fue un acuerdo firmado en 1215 por el rey Juan de Inglaterra y un grupo de varones rebeldes. Y bueno, vamos a ver temas importantes también, ya que estos siguen saliendo a la luz hoy en día, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está eh, en vigor desde 1917, y es por ello que llegamos a la pregunta, ¿en cuántas partes se divide y a qué se refiere cada una de ellas? Esta es técnicamente como la Biblia, que tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Igual la Constitución se divide en dos partes, la dogmática y la orgánica. En la dogmática quedaron las garantías individuales y se reconocen derechos y libertades de la sociedad, mientras que en la orgánica corresponde a la división de los poderes que conocemos y el funcionamiento de las instituciones del Estado. Bueno, también vamos a ver el artículo 116 de la Constitución y este nos dice que el poder público del Estado se dividirá en tres: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Estos tienen representantes a nivel federal, estatal y municipal. El legislativo a nivel federal, pues está el Congreso de la Unión, que está compuesto por la Cámara de Diputados y la de Senadores. En el ejecutivo está el presidente de la República y en el judicial está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el estatal, en el legislativo está el Congreso del Estado, en el ejecutivo está su gobernador de estado y en el judicial está el Tribunal de la Suprema Justicia del Estado. En cuestión al municipal, en el legislativo está el ayuntamiento, en el ejecutivo está el presidente municipal o en dado caso que no tengan presidente municipal, el alcalde. Y en el judicial, pues es dependiendo del tamaño del municipio, pues se va a definir. En cuanto al artículo 39 de la Constitución, pues este establece que la soberanía, el poder supremo y la autoridad del Estado pertenece 100% al pueblo mexicano como tal, aunque el gobierno tome decisiones, estas tienen que ir siempre respaldadas por el pueblo tiene el derecho, tiene el poder, como ya lo mencioné, de decidir qué es lo que quiere y pues es por ello que hay votaciones, eh, cabildos y demás. En cuanto a las fuentes formales del derecho, tenemos cinco, que es la legislación, la jurisprudencia, la costumbre, las normas individualizadas y los principios generales del derecho. Esta, pues cada una nos tiene un concepto. En cuanto a la legislación, pues consta de 6 etapas, que son la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, publicación y el inicio de la vigencia. La jurisprudencia, pues, es un conjunto de principios que se establecen
en resoluciones de determinados tribunales para definir casos que no están previstos. La costumbre, pues, es un procedimiento de creación de derecho que se trata de normas jurídicas que no están escritas. En cuanto a las normas individualizadas, pues se crean más que nada para aplicarse en forma individual, como está en su nombre, a una persona o un grupo de personas que está muy definido. Y los principios generales del derecho, pues son verdades jurídicas que son bastante notorias, son indiscutibles, son de carácter general y también están creadas mediante procedimientos filosóficos, pero también jurídicos. Nuevamente, para que no se les olviden las 6 etapas de las fuentes formales del derecho que les mencioné al inicio. Son la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y el inicio de vigencia. Estas son bastante importantes de recordar, ya que pertenecen a las 5 fuentes formales del derecho, a la primera que les mencioné. Bueno, en cuanto al derecho, de igual forma, este tiene ramas y cuenta con 4 ramas: la pública, la privada, la social y otras. Estas también tienen pequeñas ramas, que en la pública pues está el derecho electoral, penal, administrativo, procesal, internacional público. En la privada tenemos el civil, mercantil, internacional privado. En la social tenemos el del trabajo, el económico, de asistencia social. Y en otras pues tenemos el de informática. O sea, son muy variados y hay bastantes y cada uno tiene una función de vital importancia. Bueno, en cuanto al derecho, algo que es importante saber para poder comprender un poquito las diferentes ramas que tiene el derecho, podría ser lo que les voy a explicar. En el derecho público, ¿quién contra quién puede litigar? En el público, pues litiga el Estado contra empresas particulares y, mientras tanto, en el derecho privado, ¿quiénes y quiénes van a litigar? Pues litigan empresas particulares contra las mismas empresas particulares. Algo que sí. Y llegamos a la etimología del término contrato, que tiene que ver con la materia, ya que por mi parte cuando empecé esta materia relacioné contractual con la palabra contrato, y es por ello que les voy a explicar la etimología de esta misma. La palabra contrato proviene del latín contractus, que a su vez está en la forma perfecta de contraere. El verbo contraere se forma a partir de 2 partes: con, que este es un prefijo que significa pues con o juntos, y tractus, que es el participio de tractare, que significa tirar o arrastrar algo, que viene de contractus también, que en latín, perdón, literalmente forma la palabra de arrastrados o reunidos. Y llegamos a la etimología del término contrato. Ahora viene pues lo más importante. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo legalmente vinculante, o sea, vincula a personas, 2 o más, que establece derechos y las obligaciones que se acuerdan mutuamente al adquirir algo o al acordar algo. Ay, perros. En cuanto a los contratos, también tenemos que hacer énfasis que están divididos en partes. ¿Cuántas partes tiene un contrato? Pues les voy a decir, tiene 4, y estas son el título, el proemio, las cláusulas y las firmas. Cada una de ellas tiene una definición y es vital para la formación de un contrato. En el título, pues se describe brevemente el tipo de acuerdo al que se va a llegar.
En el premio, pues presenta a las partes que están involucradas y establece pues un contexto sobre lo que va a ser el acuerdo. En las cláusulas se establecen las condiciones y posiciones acerca del acuerdo al que se está llegando y las firmas pues dan validez al documento. Esto pues más que nada da la pauta de que realmente ambas partes o si no son dos personas y son más, están de acuerdo completamente en lo que se llegó eh, a cabo en el contrato. Y en las ramas que mencioné anteriormente, hay uno en específico que regula los contratos. Es el derecho civil. Esta, pues, como les comento, regula los contratos, es una rama que pertenece al derecho privado y regula las relaciones entre particulares, que son aspectos relacionados con personas, bienes, obligaciones y sucesiones. Muchos hemos escuchado alguna vez hablar del Código Civil, pero ¿qué es el Código Civil? Este es un conjunto de normas que está sistematizado y ordenado, que pertenece al derecho privado, es decir, es un cuerpo legal que su objetivo es pues regular las relaciones civiles entre personas físicas, privadas o públicas. Y bueno, después de lo que les acabo de explicar, la pregunta a englobar sería la siguiente, que es ¿cuántos códigos civiles regulan las relaciones jurídicas del derecho civil en nuestro país? Y la respuesta a esto es que cada estado de la República Mexicana cuenta con un código civil y también contamos con un código civil a nivel federal. Nuevamente, pues como para no pasar en alto el asunto, vamos a volver a tocar las ramas del derecho en México. Está la privada, la pública, la social y las que son otras. En otras entra la informática, en la social entra lo agrario, lo del trabajo, la asistencia social, en lo público lo electoral, lo administrativo, lo constitucional, lo penal y en el privado entra lo civil, internacional privado y lo mercantil. Como comenté más atrás, el derecho civil es la rama del derecho privado que contempla temas relativos con el Código Civil. Unos de ellos son los bienes, las sucesiones y las obligaciones. Más adelante, en una diapositiva que sigue, vamos a ver otros que vienen siendo parte de este. En cuanto a los bienes, pues el derecho civil se ocupa de protegerlos y de hacer que se respeten los bienes muebles y también los inmuebles. Estos pues regula que se adquiere, se puede usar, gozar y disfrutar. Las sucesiones, pues, es una forma en la que se pueden adquirir propiedades, bienes y también sus derechos. Esta dispone que la herencia, pues, es la sucesión de todos los bienes que deja un difunto a sus familiares. Y las obligaciones, pues, establecen los efectos jurídicos que van a producir. Las obligaciones, pues, son un vínculo jurídico entre dos personas o más, como les comenté más atrás, que es llamado acreedor y deudor. Y tenemos dos más, que son los que les había comentado más atrás. Eh, Estos son los contratos y las personas. Los contratos se refieren a convenios, acuerdos que se van a producir para dar pie a obligaciones y derechos. Y las personas, pues en los códigos civiles dice que estas son físicas y adquieren su capacidad jurídica con el nacimiento y pues la pierden lógicamente a su muerte. Bueno, y llegamos a la parte del derecho internacional, que lo hablamos hace unos momentos.
y este contempla que el derecho regula a, pues el público regula las relaciones entre los estados, que son los países, que vendría siendo eso, y el privado regula las relaciones entre estados y particulares o entre particulares únicamente. Oye, va que también debemos tener conciencia que los contratos tienen categorías y es por ello que les vengo a explicar las categorías de los elementos de los contratos. En las personales viene la capacidad y el consentimiento de los contratantes. En las reales es el objeto, o sea, por la que se lleva el contrato. Y las formales, pues es la forma en la que se lleva y podría ser también su firma. Y bueno, los elementos del contrato, pues vendrían siendo 5, que es el consentimiento, el objeto, la capacidad, la causa y la forma. En el consentimiento, pues es la acción que es voluntaria en la que un titular expresa su voluntad en aceptar, adquirir ese contrato. En el objeto, pues son los bienes y servicios que están contemplados dentro del contrato para realizar el intercambio. En la capacidad, pues cada parte que participa en el contrato debe estar validada legalmente. Y en la causa, pues es el motivo que lleva a realizar ese contrato. Y la forma es cuando se exige una forma para celebrar el contrato, que es para llevar a cabo el contrato, que es escrita, firma ante un notario, etcétera. Y bueno, en cuanto a la clasificación de los contratos, pues existen bastantes, pero yo les voy a dar un par. Tenemos los contratos transmisores de uso, que vendrían siendo de arrendamiento, comodato, los bursátiles, que son asociación en participación, arrendamiento financiero, factoraje, fideicomisos y de garantía, que son de fianza, prenda, hipoteca. Varios de estos ya los hemos escuchado, que es cuando, por ejemplo, hipotecas una casa, las fianzas que hay que pagar ante la ley. Hay muchas cosas que ya hemos escuchado, pero realmente somos ignorantes ante esos temas hasta que no indagamos más allá de eso. Los términos y condiciones de un contrato, ¿qué son? Estos son lo que el titular va a aclarar en un contrato para llevar a cabo pues su servicio o su uso, que vendría siendo diferentes tipos de cláusulas, si lo queremos ver así, en el que se va a estipular qué es lo que tiene que llevar a cabo, qué es lo que tiene que respetar para poder no infringir en el contrato que ya se llevó a cabo. Bueno, y ahora viene que es un contrato turístico. Pues, de igual forma es, como les expliqué, el contrato, simplemente que tiene que ver con los servicios turísticos y el usuario turista, lo que produce que haya obligaciones y derechos entre estas dos partes. Y pues dos tipos de contratos turísticos, igual hay muchísimos más, pero les voy a hablar de unos cuantos, que es el contrato de hospedaje, que es cuando se presta albergue u hospedaje mediante un convenio que se estipula un lineamiento de gastos, reglas a seguir. El de agencias de viajes es lo mismo que el de hospedaje, únicamente para brindar un servicio de compra de vuelos, de hoteles, de carros. Y también tenemos el de operadoras marinas, que regula el registro de las marinas turísticas en todo el territorio nacional. Y bueno, pues de mi parte fue todo. Fue una unidad bastante entretenida, bastante diferente, bastante amplia.
y pues para mí fue eh, un poquito difícil abarcar todo en un solo video, pero son temas bastante interesantes que vale la pena indagar más. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.